la conferencia Gestión de la Investigación en el Perú. Esta conferencia va a estar a cargo del doctor Gonzalo Dávila del Carpio. Doctor Gonzalo Dávila del Carpio, químico farmacéutico titulado en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Master of Science Chemistry de la Universidad de Surrey, Inglaterra, doctor en Ciencias Biomédicas en la UNSA, summa cum laude, profesor principal de las cátedras de Química y Biofarmacia y Farmacocinética en la Universidad Católica de Santa María, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Santa María entre enero del 2015 a enero del 2020, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica entre septiembre de 2013 a enero del 2015, miembro representante de las universidades privadas del Perú ante el Consejo Directivo del CONCITEC, órgano rector del SINACIT, miembro del Consejo Directivo de los sitios agroindustriales Moquegua y Majes del Ministerio de la Producción. Como representante del sector privado, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unanue desde el año 1993. Académico asociado a la Academia Peruana de Farmacia desde el 2002. Miembro honorario de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, consultor del Centro Nacional de Control de Calidad de Medicamentos del Instituto Nacional de Salud en el área de biodisponibilidad de medicamentos y farmacocinética. Miembro de la Sociedad Académica de Doctores de la Universidad Católica de Santa María. Ganador del Premio Nacional Hipólito Unanue al mejor trabajo de investigación científica correspondiente al año 2005 en el área de farmacia y química. Categoría Profesionales Conferencistas Representantes del Perú, sector académico. En el seminario de FEALAC, Foro de Cooperación entre Asia del Este y Latinoamérica para la cooperación entre la industria y la academia, llevado a cabo en Seúl, Corea, en el año 2015, miembro del Comité Científico en Enfermedades Metabólicas de la Asociación China de Medicina Tradicional desde diciembre del 2017, incorporado en el marco del quinto Congreso Mundial de Medicina Integrativa llevado a cabo en Dongguan, Guangdong, China. Muy bien, doctor Gonzalo Dávila, le cedemos la palabra. Bien, muchas gracias, Pablo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y gracias por la presentación. Y bueno, creo que estamos en casa. Y vamos a hablar un poco de un tema bastante general respecto a la investigación y la innovación en el Perú, ¿no? Y lo he querido enfocar primero a través de ciertos indicadores económicos y cienciométricos, que es un punto que debemos evaluar. Ya Adolfo habló un poco del tema de la cienciometría. El objetivo fundamental que debemos buscar, que viene a ser el desarrollo humano a través del papel que juega en él la universidad, un poco cómo está articulado el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú, la articulación universidad, empresa y sociedad, lo que conocemos como la triple hélice que ha ido evolucionando y que posteriormente llegó a cuádruple y hoy incluso se habla de una quíntuple hélice. El papel de las universidades y la evolución que éstas toman en lo que es CTI, un tema que resulta a veces controversial, los programas nacionales transversales en ciencia, tecnología e innovación tecnológica y finalmente algunas propuestas relacionadas. Empezaremos entonces por los indicadores económicos, que creo que es uno de los puntos cruciales y digamos, yo diría, del cual más adolecemos. Es el gasto en educación por sector en el Perú, ¿no es cierto? Y ahí apreciamos algunos gráficos que, por ejemplo, cuánto es lo que se invierte en educación, tanto en el sector público, que está en azul, y en el sector privado, que está en plomo. Y vemos ahí que la sumatoria total, pues los últimos años da un total de 46.482 millones. Sin embargo, siempre es más la inversión privada que la inversión pública. Y ese es un tema que debe hacernos reflexionar. Igualmente, este gasto que se hace, estamos hablando del gasto público por alumno en educación superior universitaria en el Perú, evidentemente aquí lo tenemos distribuido en función de las regiones, ¿no? Y vemos que Moquegua es la que lidera este gasto, luego sigue Tumbes, Lima Metropolitana, Amazonas, Apurímac, ¿no? Ucayali, Tacna
y no vemos que figure Arequipa. Y esto realmente es preocupante. Pero ojo, estamos hablando del gasto público, es decir, aquel que hace el Estado peruano por alumno y relacionado a lo que es el tema de educación superior universitaria. Y esto se deduce muchas veces porque en regiones como Moquegua, como Tumbes, la población es bastante reducida. Y en el caso de Arequipa, bueno, cerca de 1,5 millones de habitantes y solamente existe una universidad pública, como sabemos. Pero sí, esto se recupera significativamente en cuanto al gasto en general cuando vemos el gasto del sector privado, ¿no? Si expresamos este indicador económico como un gasto en educación por porcentaje del incierto, vamos a ver que esto ha ido creciendo significativamente en los últimos años. Y vemos, por ejemplo, que alrededor, si vemos el 2017, fue el 3,92% del PBI, esto sube en el 2018 a 4,26, en el 2019 a 4,46 y este 2020 a 4,66. La proyección que tenemos aquí era antes de la pandemia, se pensaba llegar al 2022 en un 5,05%. Las autoridades, como ustedes saben, han dado a conocer que este año vamos a tener un presupuesto alrededor, en educación en general, alrededor del 6% en el PBI. Creemos fundamentalmente y de manera personal que la mejor inversión que se puede hacer para solucionar todo el entorno de los problemas que vivimos es en educación, porque una población que no está educada, una población ignorante, es susceptible de cometer errores, los cuales los estamos viendo y pagando en la actualidad. Cuando este gasto en general en educación ya lo centramos específicamente en el tema de inversión en investigación y desarrollo, que conocemos como ID, yo hice agregado dos términos más, ID más I más E, o sea, investigación, desarrollo, innovación tecnológica y emprendedurismo, ¿no es cierto? Es bastante pobre. Vemos que estamos, ahí tengo datos actuales, bueno, no tan actuales, hasta 2016, de 0,12%, pero les vengo diciendo que en este año el gasto está alrededor del 0,1%, o sea, seguimos en esas cifras, lo cual pues hace que en el ranking de competitividad como país estemos bastante rezagados, ¿no? Es una inversión muy pobre. Países asiáticos, como el caso de Corea, que es uno de los que lidera el tema en ID más I más E, por ejemplo, llegan inversiones en el orden del 4 o 5%. Algunos países como Chile, Colombia también tienen 10 u 8 veces más inversión de la que, en función del PBI, evidentemente, que la que tiene el Perú, ¿no? Entonces, este es un tema que debemos reflexionar. Sin embargo, es bueno precisar que en los últimos años esto ha ido cambiando y que el gobierno ha estado haciendo una serie de esfuerzos importantes para revertir esto, ¿sí? Se ha recurrido a algunos préstamos, perdón, de instituciones como el BID, en el caso del Programa Nacional de Innovación Agraria, un préstamo con el aporte peruano llegó a 100 millones de soles, perdón, de dólares, es decir, estamos hablando alrededor de 350 millones de soles, que ya terminó y se aplicó en los años anteriores. Nosotros pudimos como universidad participar de algunos de estos proyectos, tanto en el tema de extensionismo como en el tema de investigación aplicada. Igualmente, en la actualidad tenemos el préstamo de 100 millones de dólares del Banco Mundial, que lo conozco muy de cerca como miembro del directorio actual de Concitec y también miembro de la comisión del Concitec con el Banco Mundial, y que tiene buenos fines. Sin embargo, creo que ha habido algunas situaciones que han hecho que no se desarrolle de la mejor manera. Programas como, por ejemplo, la incorporación de investigadores, que creo que es un esfuerzo importante que se está haciendo para tratar de traer investigadores que vengan peruanos o extranjeros que se encontraran fuera del país o incluso que se hubieran incorporado al país en los últimos meses. Este préstamo del Banco Mundial es un préstamo de 45 millones de dólares y la contrapartida peruana es de 55 millones de dólares. Sumamos los 100 millones de los cuales hablábamos y que creo que está dando cifras interesantes que nunca anteriormente se habían tenido en el Perú
para el desarrollo de la ciencia, la tecnología. Si bien es cierto, son cantidades importantes, no suficientes. Y además tenemos que partir de un punto aquí que resulta crucial. Tratemos de que esta inversión, porque a veces se considera esto como un gasto, y no es un gasto, ahí lo tenemos claramente diseñado. Inversión en investigación y desarrollo. Lo mejor que se puede hacer en un país, además de la educación, es la inversión en investigación, generar conocimiento, generar innovación tecnológica propia. Y el esfuerzo que se viene haciendo, si bien es cierto, no es suficiente, creemos que es importante. Si, por ejemplo, hablamos de la inversión en investigación y desarrollo experimental en el Perú, vemos que en los años anteriores llegó al orden de 230 millones de dólares americanos, eso en la sumatoria de todos los fondos que se tenían, y hoy en día estamos con los préstamos que habíamos mencionado, alrededor de 380 millones de dólares en el último año, lo cual resulta definitivamente importante. ¿Cómo ha ido comportándose el porcentaje de inversión en I+I en las diferentes áreas del conocimiento a nivel nacional? Bueno, definitivamente las ciencias naturales y exactas lideran este crecimiento porcentual, ¿no es cierto? Seguido posteriormente de ingeniería y tecnología son las áreas que más se han desarrollado, seguido de ciencias sociales, ciencias agrícolas, ciencias médicas y humanidades, ¿no? A veces hay una confusión que se tiene en relación a cuál es la diferencia entre ciencias sociales y humanidades. Pues las humanidades son las que tienen que ver con el origen del hombre, tales como la arqueología, la sociología, la antropología, por ejemplo, ¿no? Están más relacionadas a esos temas. Y vemos que la inversión que se hace en ciencias médicas no es quizás la deseada. Y tenemos muchas de las explicaciones respecto a la reacción que ha tenido el Perú como Estado, como país, respecto a esta pandemia del COVID, del SARS-CoV-2 que estamos viviendo en la actualidad. El siguiente cuadrito nos muestra la inversión en investigación y desarrollo por habitante en el Perú. Fíjense, llega al orden de 7.32 dólares por habitante. Es pobrísima, ¿no? Si nosotros queremos entrar a la OCDE, si nos consideramos un país en vías de desarrollo y queremos salir de la situación en la que nos encontramos, esta inversión en I+I debe aumentarse significativamente porque de lo contrario no vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Eso un poco en términos genéricos desde el punto de vista económico. Aquí yo ya estoy centrando un poco más en lo que es cienciometría. Y aquí lo vemos desde el punto de vista del estado de la ciencia e innovación en el Perú. Ya Adolfo habló en la presentación que hizo anteriormente respecto al posicionamiento de la Universidad Católica Santa María, que tiene sus particularidades en cuanto a su desempeño, ¿no? Estos datos son del 2018 y vemos los gastos en educación en ese año, 3.8% del PBI, para una población calculada en ese año de 31.237.000 habitantes. Hoy estamos ya acercándonos a los 33 millones de habitantes. Sin embargo, la inversión en I+I en cuanto al PBI estaba alrededor del 0.11%. Y en los rankings, ya también Adolfo habló un poco de los rankings más importantes, ¿no? Él habló de Webmetrics, que es un indicador más universal, llamémosle así. Pero si hablamos de las top, de los rankings de lo que es investigación, desarrollo e innovación, donde se encuentran las mejores universidades del mundo, tenemos el CIMAGO, donde en el Perú solamente existen 6 universidades. Hoy hemos aumentado, estamos alrededor de 10. Como ustedes saben, las instituciones que se encuentran en el ranking CIMAGO son aquellas que están consideradas dentro de le llaman las top 100, es decir, aquellas universidades que han publicado más de 100 artículos en Scopus durante un año seguido. Adolfo mostró algunos resultados en relación a la producción en el año 2017 y 2018. Tuvimos 23 documentos el 2017 y 23 documentos también publicados en Scopus el 2018. Sin embargo, el trabajo que se vino haciendo en el Vicerrectorado de Investigación comienza a dar frutos a partir del año 2019 y 2020, ¿no?
¿Por qué razones? Porque se estableció una base sólida y se incorporaron una serie de investigadores y los frutos los estamos viendo hoy. Bueno, no estaba en el dato que mostró Adolfo, pero les puedo comentar que en el año 2019 ya de esas 23 publicaciones crecimos a 56 publicaciones y este año 2020 ya vamos 62 publicaciones. Y con todas las limitaciones que han sucedido este año, que no hemos podido desarrollar mayor cosa. Pero eso se da por la base que se sentó en los años anteriores. Es que tenemos que tener claro que la investigación, la innovación, no es un hecho casual, no es que yo hoy publico un artículo científico en una revista arbitrada por un peer review y que me permite publicar con un factor de impacto, con un score de citación importante. No, este es un proceso que demora 2, 3 o más años incluso. Por lo tanto, el trabajo hecho ya se está viendo en las publicaciones 2019 y 2020. Y ahí tenemos algunos números, ¿no? En Scopus, en Web of Science, pero también hay que indicar, si bien es cierto, esos son los documentos acumulados, publicados en el Perú, alrededor de 25,000, y en Web of Science, que es la más importante, diría yo, 18,500, también es importante considerar las citas. Y el otro tema que no debemos dejar de lado son las patentes. Ahí tenemos los datos de patentes 2017 y vamos a ver lo más actualizado en cuanto a solicitudes y cuántas fueron otorgadas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que muchas veces las solicitudes de patentes vinieron de peruanos en el extranjero. El factor de impacto y el CT Score, como se llama, que es una medición de la calidad de las publicaciones que hemos hecho. En el caso de Scopus, lo que se mide es el CT Score, que simplemente ve el índice de citaciones que tuvo un documento durante 3 años, dividido entre el total de publicaciones de esa revista durante esos 3 años, ¿no? Mientras mayor sea, evidentemente, ese factor de impacto, pues definitivamente la calidad de la publicación es mucho mejor. Y hacia eso debemos apuntar, ¿no? Hay revistas que tienen, por ejemplo, cáncer, ¿no? El Journal del Cáncer, que es la que tiene de repente el CT Score mucho más alto, que llega alrededor de 140, si no me equivoco. Revistas como Nature, New England, por ejemplo, en la mañana Julio Chirinos habla de sus publicaciones en el New England Journal de Medicina. Bueno, hacia eso tenemos que apuntar. Es entonces el CT Score que nos da Scopus y el factor de impacto que tiene una temática de medición muy semejante que lo hace la Web of Science, ¿no? Que también lo vemos ahí publicados los artículos en los años dividido, o sea, el número de citas entre el total de artículos publicados por el journal. Definitivamente para esto tenemos que recurrir en cienciometría a buscar información confiable. La Universidad Católica Santa María ha hecho una inversión importante en este sentido y aquí vemos algunas de las fuentes de las cuales disponemos y que por favor se les pide a todos los docentes, a todos los estudiantes, porque todos tenemos acceso, a que podamos acceder a esta, bueno, en el caso de Science Direct es una librería electrónica. En el caso de Springer también son librerías electrónicas y tenemos también ebooks. Pero en el caso, por ejemplo, de Web of Science y Scopus son bases de datos, ¿no? Hay que saber hacer una diferenciación. Bien, volviendo al tema de publicaciones indexadas en Scopus, ahí tienen el número total de documentos en el Perú en revistas peruanas. No estoy hablando de los documentos totales publicados por autores peruanos, por si acaso, ¿no es cierto? Y aquí un factor, digamos, un ratio, ¿no? Que nos da las publicaciones en Scopus cuando consideramos cada 100 investigadores. Y vemos que el valor en el año 2015 fue de 60.23. Hemos aumentado alrededor de 75 en la actualidad. ¿Pero eso qué quiere decir? Que publicamos menos de un documento por cada investigador. Y eso no es bueno, ¿no? Aquí tenemos las publicaciones dadas en el Science Citation Index, que también es otro indicador importante, las publicaciones indexadas en Medline, datos referenciales comparativos, ¿no es cierto? Y al otro punto que quería llegar, que resulta también importantísimo, que es la tasa de autosuficiencia de patentes en el Perú. Este es un ratio, una proporción que se establece
cuando nosotros evaluamos el número de patentes solicitadas por los residentes en el Perú entre el número total de patentes solicitadas, ¿no? Pero fíjense qué triste es ver esos números. En el 2018, 0.04, y en vez de ir aumentando, hemos ido decreciendo. 2018, 0.03, el 2019 se ha mantenido alrededor de 0.03, y las proyectadas para el 2020 son alrededor de 0.02. Ojo, vuelvo a repetir, número de patentes solicitadas por residentes entre el número total de patentes solicitadas. ¿Esto qué significa? Tomando en consideración los números de patentes solicitadas, es que no tenemos 60 o 50 patentes de cualquier índole dadas por Indecopi a nivel Perú. Y esto todavía es mucho más dramático cuando vemos números, por ejemplo, ¿no?, como el coeficiente de invención en el Perú, que llega a 0.3. En relación al dato anterior, quizás es bueno que nos comparemos con los países del Mercosur, ¿no es cierto? Países como Brasil, por ejemplo, tienen una tasa de autosuficiencia de 0.5, ¿no?, contra 0.02 de nosotros, ¿no? El coeficiente de invención en patentes, que en otros países también es mucho más elevado, nosotros llegamos en los proyectados al 2021 a 0.3, en el año 2019, que eso lo cuantificable, 0.27, y lo proyectado para este año 2020, 0.29, ¿no? O sea, estamos hablando que un tipo de patente son las patentes de invención, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Y aquí, en este indicador cienciométrico relacionado a patentes, quiero mostrarles el total de solicitudes de patentes realizadas en el Perú, ¿no? Vemos, total, ojo, estamos hablando total de patentes solicitadas en el Perú, ¿no? Ahí se da un rango de valor máximo y valor mínimo. Ya lo he evaluado en el año 2018, 1.554 patentes solicitadas. En el año 2019, 1.652, las proyectadas para este año, proyectadas, ojos, es 1.750, aunque este valor se ha caído en la actualidad, ¿no? Eso, ojo, eso no quiere decir que esas patentes solicitadas sean otorgadas. Por eso es que ahora les presento el ratio, o mejor dicho, el número total de patentes otorgadas en el Perú. Y vemos que es mucho más dramático. De las 1.500, 1.700, 1.800 en los últimos años, 2018, 19 y 20, han sido otorgadas alrededor de 400 patentes. Eso se ha estabilizado ahí un poco. Esperemos que el esfuerzo que vienen haciendo las diferentes instituciones, principalmente universidades, con el tema de transferencia tecnológica, que resulta vital, ¿no es cierto?, permita ese incremento del número total de patentes otorgadas. Y aquí tomamos otro factor, ¿no es cierto?, son las solicitudes de patentes realizadas en el Perú según el tipo de solicitante. Y cuando hablamos del total de patentes, es lo que vemos en la línea superior en verde, pero lo hemos dividido en dos aspectos, el número de residentes y el número de no residentes. ¿Qué significa esto? En el caso de residentes son peruanos que viven en el Perú y que han solicitado patentes, ¿no es cierto? Y vemos que eso se encuentra en celeste, ¿no? En celeste intenso. Y si vemos los últimos años, por ejemplo, 2015, 16, 67, 72 patentes solicitadas por peruanos residentes. Y por no residentes, que es lo que vemos en More, pues la proporción es casi 20 veces más. Por ejemplo, si tomamos el 2015, de 67 a 1.182. En el 2006, de 72 a 1.091. O sea, el número de patentes solicitadas por peruanos que no se encuentran en el Perú, sino que están fuera del país, es pues 20 veces mayor en proporción a la que solicitan los peruanos que se encuentran en el Perú, ¿no? Esto es dramático. Y si lo vemos esto desde el punto de vista de las patentes otorgadas en el Perú, aún resulta mucho más crítico, ¿no? Vemos el 2015 solicitadas por residentes peruanos, 19, y solicitadas por peruanos que se encontraban en el extranjero, 363. O sea, de esas, 343. De esas 362 otorgadas, ¿no es cierto?, solamente pues estamos hablando de un 5%, algo más, 5.5% solicitadas por residentes peruanas. Y en el 2016, de las 400 otorgadas,
374 solicitadas por residentes peruanos en el extranjero y 26 en el Perú. Eso que nos da lugar a pensar que no tenemos dentro del sistema universitario peruano un verdadero sentido de conciencia para el desarrollo de lo que es la I+I, de la investigación, el desarrollo y la investigación tecnológica. Esto va más del lado de la investigación tecnológica porque estamos hablando del tema de patentes. Y otro problema que se suele presentar muy frecuentemente es la falta de confianza en los estamentos que demandan esta innovación tecnológica, como por ejemplo las empresas. Las empresas no recurren a la universidad para solicitar que solucione los problemas tecnológicos que ellos tienen. Prefieren comprar enlatados, traer cosas importadas del extranjero para solucionar sus problemas tecnológicos que les permitirían un desarrollo dentro de sus empresas. Esa deficiencia, ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip, si le queremos llamar así, debe darse en el país. Y hacia eso está apuntando las actividades que está haciendo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Y un punto importante aquí, por ejemplo, es lo que se refiere a lo que conocemos como la Ley 30.309, es decir, la ley de incentivo tributario hacia las empresas, que hoy en día les está permitiendo recuperar 215% de la inversión hecha en innovación tecnológica e investigación en relación a lo que tienen que pagar a sus impuestos. Pero yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes o cuántas empresas conocen ello? Muy pocas, muy pocas. Entonces realmente es una brecha abismal que tenemos que de alguna manera subsanar, ¿no es cierto? Bien, con eso estamos terminando un poco lo que se refiere al segundo ítem que nos habíamos planteado, ¿no? Los indicadores cienciométricos. Ahora estamos viendo el otro aspecto, hacia qué apunta todo esto, a qué apunta el desarrollo de lo que es I+I, ¿no es cierto? Al desarrollo humano y fundamentalmente orientado hacia las personas. Por eso ahí hablamos de ciudadanos con un buen nivel de desarrollo humano. Que tengan buena salud, alta esperanza de vida, buena alimentación, buena educación, que vivamos en democracia y que no pasemos todo lo que lamentablemente vemos en las noticias diariamente con el sopretexto de un sistema democrático, lo cual pues simplemente es populismo, y debemos tratar de que el ser humano pueda ser partícipe en la vida social y económica del país. Y entonces nos cabe plantear una pregunta: ¿cómo logramos este desarrollo humano? Y la idea sustancial resulta en las relaciones causa-efecto que se dan en el desarrollo humano. Debemos buscar siempre como un objetivo, ¿no es cierto?, el desarrollo humano y no solamente el crecimiento económico. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta aquí, si bien es cierto el crecimiento económico es un factor importante, ¿no es cierto?, debemos tener los recursos, o sea, ¿qué nos va a dar el crecimiento económico? Sustentado en la productividad y más abajo en el cambio tecnológico. El cambio tecnológico mejora la productividad, logra un crecimiento económico, pero esto nos debe brindar recursos para ese desarrollo humano, con el objetivo fundamental de lograr ciudadanos con un buen nivel de desarrollo humano, ¿no es cierto? Con el objetivo central del bienestar de estos ciudadanos que viven en las diferentes regiones y del país. Para ello resulta importantísimo los adelantos en el conocimiento, el cambio tecnológico, ¿no es cierto?, y los recursos que tengamos en actividades de I+E, pero para ello el capital humano debe orientarse dentro de la formación universitaria para formar creadores, líderes, investigadores, inventores, innovadores y emprendedores. En ese rol, la universidad juega un papel clave fundamental, ¿no es cierto? Entonces, no veamos todo hacia un crecimiento, hacia un desarrollo económico, sino hacia un desarrollo humano. Y ese es un cambio de mentalidad que debemos tener claramente establecido. El otro tema que veíamos era
la articulación con la universidad. Estos son algunos datos de estudios que realizó la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no es cierto?, en relación a qué pide el mundo fuera de la universidad. Y ahí vemos que lo que pide fundamentalmente es un trabajo en equipo. Dejemos de ser endogámicos. En la universidad tenemos quizás esa como una, ¿cómo diríamos?, como un problema. No debemos tratar de trabajar solamente para el interior de la universidad. No, dejemos de ser endogámicos. En el contexto de la universidad, entre escuelas profesionales, entre facultades, ¿no es cierto? Pero también creemos redes de colaboración, redes de networking, ¿correcto? Que busque un trabajo en equipo. No queremos inventar la pólvora, sino saquémosle provecho a esa invención, ¿no? El trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, la asertividad, el liderazgo, la proactividad, y la responsabilidad y el compromiso son algunas de las competencias que requiere el mundo empresarial, el mundo de, digamos, fuera de la universidad, ¿correcto? A veces estamos tan encerrados en nuestras cuatro paredes que no vemos eso. Pero aquí también es el mismo estudio de la PUC, ¿no? Arrojó qué es lo que brindan las universidades. Y ahí lo vemos, ¿no es cierto? Somos más universidades formadoras de profesionales, brindamos conocimientos, sí, con una tendencia a la capacidad analítica que es importante, buscando una visión clara con objetividad y una capacidad crítica. Eso es bueno, pero también hagamos caso a la empresa, a la sociedad, que es la que demanda los profesionales. Definitivamente las debilidades que se encontraron en este estudio fueron dificultad en las relaciones interpersonales, un tema del cual a veces pecamos mucho, la soberbia, debemos ser humildes. Yo creo que los científicos, los investigadores, la gente que tiene mayor preparación debe ser humilde y no soberbia. Y la no formalidad, que creo que es una de las deficiencias sustanciales en nuestro país, la informalidad, ¿no es cierto? En esto se ha podido ver un contexto en el que no existe una cultura, ya orientándolo al tema de la investigación e innovación en las universidades. No hay una cultura orientada hacia esto, no hay una institucionalidad pública sólida, es precaria y sobre todo que hay una desarticulación de actores. La oferta básicamente que damos en las universidades va hacia una dramática carencia de investigadores, de ingenieros, ¿no es cierto?, de técnicos, pero nosotros tenemos, sin embargo, como puntos importantes que existe en la demanda el desinterés de las empresas, de lo cual hablábamos, la demanda de calidad incipiente y la mentalidad de corto plazo por parte del empresario. El mercado lamentablemente debe tratar de incentivar esto, pero falta información, falta confianza, falta práctica en la transferencia tecnológica, falta una interacción de la oferta y la demanda del conocimiento, ¿no? Son algunos, digamos, indicadores de oferta y demanda que se evaluaron en CADE. ¿Cuál es el sistema actual de la innovación, del sistema de innovación en el Perú, ¿no? Bueno, ahí lo ven claramente demostrado en ese gráfico. Una orquesta que no concierta, aunque hay muchos intentos. El CONCITEC, como ustedes saben, es el órgano rector del SINACID. El SINACID es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, de la cual forma parte todo el conglomerado, primero de la gobernanza, todos los ministerios, Innovate Perú, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura a través del Programa Nacional de Innovación Agraria, el Programa Nacional de Investigación en Pesquería y Acuicultura, todo lo que es Innovate referido a los startups, a los spin-offs, etcétera, etcétera. Toda la gobernanza, ¿correcto? También todas las universidades públicas y privadas formamos parte de eso. Los gobiernos regionales, que lamentablemente hoy en día brillan por su ausencia. Les cuento una anécdota personal, ¿no? Al ser miembro desde mediados del 2018 del directorio de CONCITEC, hay un representante, no voy a decir el nombre,
pero tenía, porque creo que ya lo cambiaron, un alto cargo en la Asociación de Gobiernos Regionales. Era el presidente, ya, por ahí lo pueden ir sacando ustedes. Habíamos tenido, pues, qué sé yo, en ese transcurso, hablaremos de unas 24, unas 50 reuniones de directorio. Solo una vez lo he visto, para que vean el interés de los gobiernos regionales. Y qué hablar, mejor no digamos nada en relación al gobierno regional de Arequipa, ¿no? Los gremios empresariales, los institutos y centros de investigación, los institutos de formación técnica, todos debemos ser parte de este sistema. Pero si no trabajamos conjuntos, va a haber una esfuerzos, una dilución de recursos. 0.12% destinado a I+I. Y si esto se duplica, se utiliza mal, por ponerles otro ejemplo, la Universidad Católica Santa María, justamente con Mauricio Mesa, lidera dentro de lo que es el CONCITEC el proyecto de fondo concursable, áreas prioritarias regionales para lo que es la Agenda Regional de Innovación Arequipa. Al año y medio, Innovate Perú, eso lo sacó CONCITEC a través de Fondesit. Al año y medio, Innovate Perú saca el concurso Dinamización de Ecosistemas de Innovación Regional, desconociendo todo lo que hizo Fondesit y CONCITEC y sacando ellos su propio concurso. Bueno, por el tiempo no les cuento más experiencias, pero es decir, tenemos pocos recursos y dos instituciones del Estado tutelares en estos temas de I+I hacen exactamente lo mismo y todavía una de ellas desconoce todo lo trabajado por la otra. No tiene ningún sentido, ¿correcto? Entonces, en el Perú, como decíamos, hay pocos creadores, líderes, investigadores, inventores e innovadores y emprendedores. ¿Por qué? Ahí hay un análisis en este árbol de la realidad actual en el cual hay una baja autoestima. La educación superior está muy orientada a formar empleados al servicio del sistema y no creadores de futuro. Ese es un punto importante a tener en consideración. Hay un limitado respeto a la propiedad intelectual, todos los temas de plagio a todo nivel que vemos, ¿no es cierto? Eso genera un alto grado de informalidad, la copia no es buena, una cultura mercantilista y de corto plazo, y bueno, ahí ven ustedes que es un tema importante para el tema de las universidades están orientadas a una formación poco práctica, con poca relación con la realidad. Los profesores son formados en un sistema que no ha cambiado. Debemos cambiar el chip, la mentalidad. Y las universidades están anquilosadas en el pasado, están encerradas entre cuatro paredes. La mentalidad tiene que cambiar sustancialmente, ¿no? Y aquí pues vemos un poco esa articulación que debería darse en relación a este Sistema Nacional de Innovación para lograr el desarrollo de las capacidades humanas, ¿no? Un cambio tecnológico, adelantos en medicina, en comunicación, en agricultura, en energía, en manufactura y en todas las áreas del conocimiento, pero que vaya acompañado de la creatividad, ¿sí? Eso resulta importantísimo. Esos adelantos, ese cambio tecnológico aumentarán la productividad, originarán un crecimiento económico que nos dará recursos para el desarrollo tecnológico. Y esto siempre buscando el desarrollo de la capacidad humana, ¿no? Ya lo habíamos comentado anteriormente. ¿Y quiénes son los que juegan un rol importante aquí? Pues esto está relacionado ya un poco con los cambios que se deben plantear, ¿no es cierto? Vemos que la articulación en lo que conocíamos antiguamente como la triple hélice, es decir, la gobernanza, la academia, bueno, representada ahí por la universidad, y el sector empresarial, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene un papel importante en cada área, en ese cambio tecnológico. En el cambio tecnológico, todos. En el aumento de la productividad y la competitividad, definitivamente el gobierno tiene que dar las herramientas necesarias para el desarrollo de las empresas, ¿sí? ¿Y dónde juega un papel preponderante la universidad? En el cambio tecnológico, en el desarrollo de conocimientos y la creatividad. Pero no un desarrollo de conocimientos, no una copia de conocimientos, sino crear nuevo conocimiento, tanto a nivel básico como a nivel aplicado. Y eso solo se logra a través
de la investigación. Y el cambio, la innovación tecnológica son el otro papel. Base para lo que viene a ser el desarrollo. Aquí tenemos el modelo típico de la cuádruple hélice que incorpora un nuevo factor, ¿no es cierto? El gobierno, las universidades, la industria, la empresa, el sector privado. Pero si esto no llega a la sociedad, al público en general, a lo que llamamos la sociedad civil, no tendrá ningún sentido, ninguna repercusión en el desarrollo humano y no tendrá tampoco ninguna repercusión en el desarrollo del país. Y eso es en lo que estamos cojeando. No estamos haciendo que los esfuerzos en I+I lleguen a la sociedad. Y lo vemos desde el punto de vista económico. Se habla de indicadores macroeconómicos importantes en el Perú, aunque lamentablemente la semana pasada tuvimos muy malas noticias respecto a algunos que evaluaban, digamos, el posicionamiento económico del país, que han disminuido la calificación del Perú. Bueno, ese es otro tema. Pero siempre que decimos, estamos muy bien en este desarrollo, en los indicadores macroeconómicos, la gente de a pie, la sociedad civil, no ve ese beneficio reflejado en ellos. Y eso crea muchos de los problemas sociales, ¿no? Y hoy en día también esto debe estar articulado con lo que se conoce como las sociedades del conocimiento. Y en el planteamiento de la quíntuple hélice se habla del tema de la preservación ambiental, de conservar el medio ambiente, que es un tema transversal para todos nosotros, ¿no es cierto? Esto entonces conlleva hablar un poco de la evolución de las universidades. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, creo que me queda poco tiempo, trataremos de apurarnos un poquito. ¿Cómo es el tema de la evolución de las universidades? Hablamos de las universidades de primera generación, las medievales, ¿no es cierto? Que únicamente eran transmisoras de conocimiento. Eso surge con la Universidad de Bolonia, la primera universidad a nivel mundial, como ya conocemos nosotros. Se da un primer periodo de transición hacia las universidades de segunda generación, las cuales ya incorporan algo más de lo que es generación de conocimiento, con universidades alemanas como la Universidad de Humboldt, que son las abanderadas en este tema. Se da un segundo periodo de transición hacia la universidad de tercera generación. La universidad de tercera generación es la que hoy en día está, digamos, liderando el sistema universitario a nivel mundial, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy en día ya se habla de una universidad de cuarta generación, pero no nos adelantemos. Cuando hablamos de universidades de primera generación dedicadas a la enseñanza y transmisoras de conocimientos, las de segunda generación dedicadas a la enseñanza y a la investigación, donde ya no solamente transmiten conocimiento, sino también producen conocimiento, ¿no? Y el salto hacia el cual debemos apuntar, nosotros yo diría que nos encontramos incipientemente en una universidad de segunda generación, tratando de llegar a una universidad de tercera generación, pero en la cual creo que el papel que debemos jugar todos los que nos encontramos dentro de la comunidad universitaria de la Católica Santa María tiene que ser vital, tiene que ser importante. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y definir claramente el modelo de universidad que queremos ser, dedicada a la enseñanza, a la investigación, a la transferencia de tecnología y a la generación de desarrollo, de lo que hablábamos anteriormente. El concepto que se está manejando de las universidades de cuarta generación vaya más ligado por el emprendedurismo, por el tema de generación de startups, de spin-offs, es decir, aprovechar el enorme potencial humano que tenemos en nuestros jóvenes estudiantes para lograr que ellos mismos sean, a través del constructivismo, generadores de su conocimiento y que esto lo plasmen posteriormente en, por ejemplo, empresas exitosas, ¿no? Aquellas que puedan tener base tecnológica, como son las spin-offs, a través de modelos de desarrollo sustentados en la innovación y en las incubadoras de empresas. Ese debe ser el objetivo que debemos plantearnos hacia una universidad 3.0, que se le conoce, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Ahí las universidades de tercera generación que crea valor, sustentada en la ciencia moderna e interdisciplinaria, eso es importante, eso enriquece mucho, que tenga profesionales científicos y emprendedores, que sea global, no
enmarcada no endogámica, la lengua definitivamente hoy en día, la comercial, la científica, es el inglés, a la organización basada en institutos universitarios y que no esté sustentada en la burocracia que lamentablemente desde el punto de vista administrativo seguimos manejando, ¿no? Y que tengamos gestores profesionales. Finalmente, para ir terminando antes de la propuesta, he querido poner rápidamente esto de los programas nacionales transversales de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, que es aprobado por CONCITEC, porque a veces cuando queremos, por ejemplo, tratar de establecer líneas de investigación, queremos descubrir la pólvora. Y generar líneas de investigación no es poner un listado de cursos, y tampoco es crear algo que no existe. Lo que está establecido y en lo cual soy testigo de excepción, existen estudios claramente sustentados, ¿no es cierto? Y esto es lo que dice CONCITEC en relación a ello, sobre todo en el área de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Alguien me dirá, ¿se considera salud? Sí, en algunos aspectos. ¿Se consideran ciencias sociales y humanidades? No, lamentablemente esa es una deficiencia que tenemos, pero que sí hay otras instituciones que lo están planteando claramente. Existen 6 programas, ¿no es cierto? Uno es todos estos tienen una denominación VALBIO, que es la valorización de la biodiversidad, donde las líneas de investigación priorizadas han sido previamente clasificadas en áreas temáticas: biodiversidad, ecosistema, manejo y uso sostenible, productos y servicios, dentro de los cuales están ya las líneas específicas. La de PROMAT, que es la de ciencia y tecnología de materiales, con las áreas temáticas de polímeros naturales y sintéticos, metales, compuestos cerámicos y minerales no metálicos, nanomateriales y semiconductores. El tema de nanomateriales está muy venido, digamos, muy en auge. Luego tenemos ciencia y tecnología ambiental, el programa conocido como CINTIA, donde hablamos de líneas de investigación de variabilidad climática y cambio climático, calidad ambiental, ecosistemas y recursos naturales y gestión de riesgos. Importante, hoy en día es un tema transversal a todo y tiene mucho auge. Las ciencias básicas que no pueden dejarse de lado, conocida como ATLAS, donde tenemos como áreas temáticas las clásicas, biología, química, física y matemáticas, cada una con sus líneas de investigación priorizadas. El Programa Nacional Transversal de Biotecnología, nosotros como universidad tenemos mucha fortaleza porque somos la única universidad a nivel nacional que tenemos la Escuela Profesional de Ingeniería Biotecnológica, donde se busca entre las áreas temáticas priorizadas mejoramiento animal y vegetal, microorganismos, moléculas, salud animal y vegetal. Ahí tenemos el tema de vacunas, de pruebas de diagnóstico, reconstrucción de tejidos, que hoy en día por el tema de esta pandemia del SARS-CoV-2, pues ha tomado, digamos, una preponderancia. Y finalmente, tecnologías de la información y comunicación con sus líneas de investigación priorizadas, computación, sistemas cognitivos, ciencias de datos y plataformas de TIC. Como les decía, eso ya está establecido. Basémonos en eso. Si queremos ampliar un poco más, vayamos a las áreas temáticas y líneas de investigación propuestas por el OCDE. ¿No es cierto? Bueno, y entre las propuestas resulta fundamental, pues, la masa crítica de investigadores. La formación de recursos humanos, ingenieros y técnicos es vital. Si no tenemos recursos humanos, hoy en día se habla en el Perú que tenemos un déficit de alrededor de 20.000 investigadores, generadores de ciencia y tecnología. El tema de transferencia tecnológica, desarrollamos tecnología y también publicaciones, ¿no? Pero ¿dónde se quedan esas publicaciones? ¿Dónde se crea esa tecnología desarrollada? O se queda en prototipos o se queda simplemente almacenada en los estantes de las bibliotecas, ¿no? Se debe transferir el conocimiento, se debe transferir la tecnología, vincular el conocimiento y la producción de manera efectiva. Para ello es importante el apalancamiento de recursos financieros. La universidad hace esfuerzos a ello, pero también busquemos financiamiento a nivel nacional que existen en los diferentes programas, pero también a nivel internacional. Y para ello creemos redes de colaboración, redes de networking que permiten fortalecer nuestras líneas de investigación. Para ello, el marco institucional y de políticas dentro del rol del Estado
de la institucionalización de los fondos concursables y la promoción de una cultura favorable de innovación es importantísimo, ¿no? En este marco, el Centro Nacional de Competitividad, a través de lo que es el Sistema Nacional de Competitividad, ha dado algunos pasos importantes, ¿no? La implantación o implementación de los CITES, de los Centros de Innovación Tecnológica, que dependen del Ministerio de la Producción a través del ITP, del Instituto Tecnológico de la Producción. El mejoramiento de las capacidades exportadoras de las pymes que busquen ya una articulación con las pequeñas y medianas empresas. Los viveros de empresas e incubadoras de empresas, donde tenemos un potencial enorme para aprovechar de nuestros estudiantes. Los parques tecnológicos y parques científicos. Ustedes saben que hace ya un par de meses fue aprobado el primer parque científico-tecnológico a nivel nacional por el Parlamento peruano, que es el de la Universidad Nacional de San Agustín. Pero también decirles que el año 2018 la Universidad Católica Santa María comenzó ya con un proyecto del Centro de Innovación Tecnológica del Parque Industrial, que fue aprobado a fines del año pasado, que lamentablemente ya debió empezar a construirse este año, pero que por razones de la pandemia esto se ha postergado. Esperemos que esto se active rápidamente. El emprendedurismo, las aceleradoras de empresas, las incubadoras de empresas y los espacios de trabajo asociado, los espacios de coworking. Bien, creo que hemos hablado casi 50 minutos, un poquito más de repente. No me queda más que agradecerles por la atención y espero que estas ideas que he tratado de transmitirles sean de ayuda para de alguna manera veamos cómo está el tema de gestión de la innovación en el Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gonzalo Dávila, por la charla que nos ha dado el día de hoy. Tenemos una pregunta para responder del público. Nos dice así, ¿no? Usted indicó que se necesita mayor gasto o inversión pública para investigación. Sin embargo, considerando que a inicios de diciembre la actual gestión del CONCITEC ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto, ¿no considera que también es un problema de gestión estatal que de presupuesto? Definitivamente existen muchas limitaciones al respecto. Este año ha sido un año especial, pero ese dato del 50% no es tan real. Yo tengo datos actualizados y la ejecución de presupuesto de CONCITEC debe estar cerrando este año alrededor del 78 a 80%. Datos, bueno, de primera mano, como les podría decir. Lo que sucede es que ha habido mucho retraso en los programas, como por ejemplo en investigación, que salieron los resultados hace aproximadamente un mes, los fondos de proyectos estratégicos también, ¿no es cierto? Y algunos otros proyectos que justamente están tratando de cerrarse en la actualidad, ¿no? Pero definitivamente existen muchas limitaciones en cuanto al aspecto administrativo, y CONCITEC no es ajeno a ello. Además de una serie de problemas de tipo político que se dieron y que desencadenaron un poco con la renuncia de la anterior presidenta de CONCITEC y el nuevo presidente de CONCITEC, el doctor Benjamín Martí Corena, que es un investigador, bueno, de la vieja guardia, llamémosle así, es un físico connotado, pues está tratando también de tomar cartas en el asunto. Pero sí existe, aparte de la deficiencia de presupuesto, muchas veces ese presupuesto no lo podemos ejecutar. Muy bien, doctor Gonzalo. Tenemos una nueva pregunta. Nos preguntan que si usted cree que las políticas de investigación son las más acertadas para el desarrollo de I+D+I+E. No considero que hay muchas deficiencias, definitivamente. Si lo vemos en un esquema general, pues el tema de formación de recursos humanos debe resultar lo vital, ¿sí? Ese es mi punto de vista, mi apreciación personal, ¿correcto? Pero para eso si queremos impulsar I+D+I, la formación de esos recursos humanos debe darse en ese contexto. Es decir, debemos dejar la formación de las maestrías y doctorados, que es donde fundamentalmente se debe generar I+D+I, ¿no es cierto?
sean simplemente, ¿cómo diríamos?, o se den en un contexto de transmisión de conocimientos. No, deben estar orientadas hacia la investigación. El CONCITEC a través de Fondesit tiene lo que son los programas de maestría y doctorado CTI, que tratan de hacer eso. De repente no tendrán o no serán de los mejores, pero por lo menos se está haciendo un esfuerzo orientado hacia eso. Existe también otro programa que está relacionado a las becas de doctorado en el exterior, que inicialmente partió con una buena connotación, dado por el Minedu y también dadas por CONCITEC, aunque CONCITEC está más orientado al tema de pasantías, ¿no? Pero ahí se quiso hacer que los estudiantes peruanos fueran a hacer sus doctorados a las 50 mejores universidades del mundo, ¿no es cierto? Lamentablemente no hubo mucha demanda y entonces se amplió un poco esto. Pero creo que es un programa que también debe formar para que esos investigadores que se estén formando lo hagan netamente, es decir, internacional. Ellos desarrollen, por ejemplo, en el caso de doctorados, una formación tipo de filósofo al doctor a través de proyectos de investigación que desarrollen. Eso va a potenciar y va a hacer, lógicamente, que ese recurso humano que regrese pueda de alguna manera servir de tutores. Esas personas pueden servir de tutores para formar investigadores, ¿no?